Una mañana de 1948, en una playa de Oceanía, nació uno de los enigmas que aún no ha podido ser resuelto, y que con el tiempo trae más preguntas que respuestas. Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la historia del hombre de Somerton, que fue encontrado en circunstancias inexplicables en Adelaida, Australia. El misterio del hombre de Somerton, o el enigma del Tamam Shud, es un crimen no resuelto de un hombre no identificado que se encontró muerto a las 6:30 de la mañana del 1 de diciembre de 1948 en la playa de Somerton, en la ciudad de Adelaida, Australia. El hombre parecía de aspecto británico, de aproximadamente 40 o 45 años, y se notaba que estaba en perfectas condiciones físicas. Medía 1,80 m. Sus ojos eran de color claro, su cabello rubio grisáceo, de hombros anchos, cintura estrecha, y por cómo estaban sus manos, se determinó que no hacía trabajo de tipo obrero. Cuando lo encontraron en la playa de Somerton, el hombre estaba vestido impecablemente, con una camisa de manga corta, corbata azul con roja, pantalón marrón, medias y zapatos. Según el registro de aquel día, se había sentido un poco de calor, lo que no limitó al hombre a llevar un suéter de lana y una chaqueta gris de estilo europeo. Algo que hizo este caso muy misterioso en aquella época es que, además de que no se le encontrara ninguna identificación, en sus ropas tampoco se encontraron etiquetas. El hombre no llevaba sombrero, algo común en la época, y no tenía cicatrices, por lo que en un inicio se pensó que el hombre había muerto a causa de un suicidio. Cuando los policías llegaron al lugar del crimen, se dieron cuenta que el cuerpo no había sido perturbado. Su brazo derecho estaba doblado y el izquierdo permanecía recto. Tenía un cigarrillo nuevo detrás de la oreja y otro, que había sido fumado hasta la mitad, estaba sobre su chaqueta del lado derecho. En sus bolsillos se encontró un ticket de autobús que se usó desde Henley Beach, un peine de aluminio, unos cuantos chicles, un paquete de cigarrillos y una caja de fósforos. Según el boleto, el hombre estuvo a unos 1.100 metros al norte de donde se le encontró muerto. Algunos testigos se presentaron para declarar que la noche anterior, el 30 de noviembre, vieron a un hombre que aparentemente sería el fallecido, pero de pie, en el mismo lugar donde fue encontrado. También, una pareja que paseaba a las 7 de la noche de ese día vio al hombre estirar el brazo derecho y después de media hora lo vieron inmóvil, sin que los mosquitos lo afectaran, lo cual les llamó la atención, pero creyeron que estaba ebrio y decidieron no acercarse más. El cuerpo del hombre desconocido llegó al Royal Adelaide Hospital 3 horas después de que lo encontraran. Allí el Dr. John Barclay Bennett calculó la hora de la muerte a no antes de las 2 de la mañana. Señaló la probable causa de la muerte como insuficiencia cardíaca y agregó que sospechaba de envenenamiento. Aquí se confirmó que el hombre no llevaba ninguna identificación y sus ropas tampoco tenían etiquetas. Un bolsillo del pantalón había sido cuidadosamente reparado con una variedad inusual de hilo naranja. La autopsia que se realizó no logró dar con la identidad del sujeto, pero sí determinó que era bastante peculiar, ya que sus pupilas eran más pequeñas de lo normal, mientras que su vaso era sorprendentemente grande y firme, casi 3 veces el tamaño de uno normal, y su hígado estaba distendido con sangre congestionada. Además, según el patólogo John Dwyer, el estómago del hombre de Somerton contenía los restos de su última comida, que en este caso fue una empanada, pero también halló una gran cantidad de sangre en el órgano digestivo. En ese momento, el forense llegó a suponer que la muerte se habría debido a un envenenamiento, pero no encontró evidencia de que la sustancia hubiera estado en la comida. Inclusive se llevaron a cabo varias pruebas al cuerpo y a lo que se encontró en él, pero nunca se llegó a afirmar que la muerte haya sido por esta causa. Finalmente, no había razón oficial del deceso del hombre, aunque se llegó a especular que pudieron haberse usado 2 tipos de veneno, pero el que tenía mayor probabilidad fue la estrofantina, que es un glucósido raro derivado de las semillas de algunas plantas africanas. Históricamente fue utilizado por una tribu somalí poco conocida para envenenar flechas.
Algo peculiar que se encontró en la autopsia fueron las pantorrillas del hombre, que estaban muy altas y desarrolladas, y aunque el sujeto estaba cerca de los 40 años, tenía el cuerpo de un atleta o de un bailarín de ballet, considerando que los dedos de sus pies tenían una extraña forma de cuña. A pesar de la incertidumbre, la policía continuó con la investigación. Se tomaron las huellas dactilares del hombre, se hicieron circular por toda Australia y después por todo el mundo, sin obtener algún tipo de identificación. Inclusive, la gente de Adelaida llegó hasta la morgue para poder ver al hombre de Somerton y también tratar de identificarlo, pero nadie pudo ponerle un nombre o dar alguna señal sobre su identidad. Alrededor del 11 de enero, la policía ya había agotado todas las opciones para identificarlo y se comenzó a buscar pistas sobre dónde habría podido estar. Para ello se hicieron revisiones a hoteles, lavanderías, áreas de objetos perdidos en oficinas y estaciones de tren en kilómetros a la redonda. Recién aquí se logró dar con algo que podría resolver este misterio. Los detectives encontraron una maleta marrón en la estación principal de trenes de Adelaida, pero los trabajadores no recordaban nada sobre la persona que la había dejado y lo que encontraron adentro le dio más misterio a este caso. La maleta contenía un carrete de hilo naranja idéntico al que se había encontrado en los pantalones del hombre. Lo que causó más sorpresa a las autoridades fue que en la maleta no había ningún sticker o etiqueta con las marcas de lo que había dentro. Es más, se habían arrancado las etiquetas de todas las prendas, excepto en 3 que llevaban los nombres King o T. King, pero estas tampoco llevaron a ninguna identificación. Dentro de la maleta también se encontró un abrigo cosido con una puntada desconocida en Australia, por lo cual se llegó a la conclusión de que el hombre había estado en los Estados Unidos y que viajó durante los años de la guerra, pero los registros de barcos e inmigración no ayudaron en nada. Así pasaron 4 meses sin tener novedades, pistas o una resolución a este caso, y la policía incluyó en la investigación a John Cleland, profesor emérito de la Universidad de Adelaida, quien volvió a examinar el cadáver y fue quien encontró una de las pistas más desconcertantes de todas. En un pequeño bolsillo secreto en la cintura del pantalón, Cleland encontró un papel enrollado en el que se leía Tamam Shud. Un periodista de la zona reconoció las palabras y le dijo a las autoridades que buscaran el libro de poesía El Rubaiyat de Omar Khayyam, una obra escrita en el siglo XII y que se hizo famosa en Australia durante los años de la guerra. La policía buscó en las librerías y bibliotecas una de las ediciones de este libro, ya que como peculiaridad, la tipografía usada en la impresión no era la normal, sino que era bastante elegante. Aún así, no tuvieron éxito. Cuando se logró traducir la frase Tamam Shud al inglés, se dio pie a la sospecha de que la muerte del hombre de Somerton había sido un suicidio, ya que la traducción era «se acabó». Pero el tiempo pasaba y el cuerpo tenía que ser enterrado, a pesar de que no se tenía ningún tipo de identificación del hombre, y ya que al hacerlo perderían la única evidencia del caso, las autoridades decidieron embalsamar el cadáver y hacer una máscara mortuoria para que pudiera ser identificado en el futuro. Luego, el cuerpo del hombre anónimo de Somerton fue enterrado en el cementerio de West Terrace, y ahí yace desde el 14 de junio de 1949, sin que hasta ahora sepamos con seguridad su verdadera identidad. Y es que a pesar de que el cuerpo fue enterrado, la investigación continuó, y 8 meses después, un hombre de Glenelg entró en la estación de policía de Adelaida con un libro en la mano, y la historia de que en diciembre del año pasado había salido a pasear en su auto y cuando estaba a cientos de kilómetros de la playa de Somerton, encontró un libro en el piso, no le dio importancia y lo puso en su guantera. Después de leer la noticia del hombre de Somerton y del pedazo de libro que habían encontrado en su pantalón, el hombre sacó el libro del auto y se dio cuenta que un pedazo de la página final había sido arrancado, y con el libro en mano fue a la policía. El sargento detective Lionel Lynn revisó el libro y verificó que era el mismo de donde se había arrancado ese pedazo de hoja,
y además encontró un número de teléfono. Este número no estaba registrado en la guía telefónica, pero le correspondía a una joven enfermera que vivía cerca de la playa de Somerton. Ella no fue identificada en ese momento, pero confesó que le había regalado una copia del Rubaiyat a un hombre que conoció durante la guerra que se llamaba Alfred Vauxhall. Con un nombre real y alguien a quien poder interrogar, la policía sintió que ya había resuelto el caso, pero estaban muy lejos de hacerlo. La enfermera dueña del número telefónico encontrado en el libro cooperó casi a regañadientes, ya que aparentemente le habría regalado el libro a un hombre que no era con quien iba a casarse. Pero como ya se ha mencionado, la policía estaba lejos de resolver el misterio del hombre de Somerton. Resulta que Alfred Vauxhall estaba vivo y tenía la copia del libro que incluía una dedicatoria de la enfermera y, para mayor desconcierto de la policía, todas las páginas estaban completas. Se buscó en ese entonces que la enfermera colaborara brindando más información, pero no dijo mucho. Es más, cuando vio la máscara mortuoria, por su reacción, se llegó a pensar que lo había reconocido, pero al final negó conocerlo. En la búsqueda de más pistas, la policía revisó el libro bajo la luz ultravioleta y encontraron 5 líneas de letras desordenadas. La segunda de ellas había sido tachada y algunas tenían una X escrita encima. Para las autoridades, al parecer, se trataría de un código. El problema con encontrar un código a partir de un fragmento tan pequeño es que descifrarlo se convierte en una tarea casi imposible. Pero se buscó en este caso que la inteligencia naval lo revisara y tratara de encontrar el significado a estas letras. Al final, después de miles de intentos, la Marina concluyó que aparentemente el código era irrompible, aunque existió la versión de que el conjunto de letras no fueran un código ni estuvieran cifradas. Y con el paso de los años, el misterio siguió en la cultura y las conversaciones de los australianos, sin que se pudiera determinar la identidad del hombre de Somerton. La enfermera, que era la única que podría tener una pista para resolver este caso, murió, y si ella tenía la respuesta, se la llevó a la tumba. Pero el caso del hombre de Somerton no era solo misterioso por todo lo que pasó desde 1948, sino por otros sucesos que hoy quiero contarles. Una publicación digital sacó a la luz algunos datos relacionados a este caso que incrementan el halo de misterio, y uno de ellos es que algunas personas que llegaron a la morgue a ver al cuerpo, y también que intentaron reconocerlo, fueron convencidos de que se alejen del caso. No solo a través de pedidos amables, sino con amenazas. Se dice que inclusive algunas personas murieron por esta causa, pero eso último es solo un rumor que se alimenta con la historia de Keith Magnusson, quien iba a reunirse con la policía para identificar al hombre de Somerton. Él y su hijo de 2 años fueron secuestrados. Clive, el niño, fue encontrado muerto y su padre, que sobrevivió, fue trasladado a un hospital psiquiátrico. Otra parte del misterio es el libro, obviamente, y es que muchas de las circunstancias del caso están conectadas al Rubaiyat, especialmente la edición que fue encontrada por el hombre que la llevó a la estación de policía. Esta era extremadamente rara, al punto que no se llegaron a encontrar más de 2 impresiones. Algo que también es extraño es que la mayoría de la evidencia del caso ha sido destruida. La copia del libro que llegó a la estación de policía desapareció, y la maleta marrón que se encontró en la estación de tren junto a las pertenencias del hombre fueron destruidas, ya que alguien pensó que no eran necesarios a pesar de que el misterio nunca se había resuelto. Por otro lado, algunos detectives han querido exhumar el cuerpo para hacerle nuevos estudios de ADN, pero cada vez que hacen las peticiones, se les niega el permiso. Se dice que Australia durante la época de la guerra era un lugar especial para los espías, y que el hombre de Somerton podría haber sido uno de ellos, y aunque no se ha confirmado esta información, aparentemente no fue el primer hombre que apareció muerto en esta parte del planeta. En 1945, 3 años antes del hombre de Somerton, cerca de Adelaida fue encontrado el cadáver de un hombre llamado Joseph Haim Saul Marshall, conocido como George Marshall, proveniente de Singapur,
con una copia del Rubaiyat en su cuerpo y se informó que la causa de su muerte fue por envenenamiento. Como con el hombre de Somerton, Marshall tampoco llevaba identificación consigo y solo fue reconocido por su casero cuando éste se comunicó con la policía. Teniendo en cuenta todos esos sucesos, queda la pregunta de si es que la muerte de estos hombres habría sido parte de una conspiración o algún mensaje se ha querido dejar en Adelaida. Muchos años después de continuar indagando este caso, el científico australiano Derek Abbott, quien tuvo acceso a la versión del detective Jerry Feltus encargado de este misterio, se interesó por la pista más fuerte, que fue la enfermera. Dado que ya había fallecido, su atención recayó sobre su hijo Robin, quien había nacido un año antes de la muerte del hombre de Somerton. Abbott descubrió que la enfermera llevaba a Robin a clases de baile, y que éste se convirtió en bailarín profesional de ballet. El investigador encontró además que Robin y el difunto tendrían algunos rasgos parecidos y que ambos tendrían las pantorrillas pronunciadas, algo común en estos artistas. Lamentablemente, Abbott no pudo reunirse con Robin ya que él también había fallecido, pero logró ver algunas de sus fotos y al igual que al hombre de Somerton, le faltaban los dientes incisivos. La teoría de Abbott supone que Robin fue fruto de una relación entre la enfermera y el hombre de Somerton en 1947, y para confirmarlo o para obtener más información se contactó con la hija del bailarín, Rachel Egan, quien al final podría ser la nieta del hombre de Somerton, aunque para comprobarlo necesitaría hacer una prueba de ADN, pero ya se les ha negado la exhumación del cadáver en 2 ocasiones. Lo que sí encontró, y con esto espera tener algunos resultados, fueron unos cabellos en la máscara mortuoria que le hicieron al hombre de Somerton en la morgue, pero estos resultados aún no se conocen. Algo simpático de este caso, que aún no tiene una resolución, es que el investigador Derek Abbott se enamoró y se casó con Rachel Egan, el único supuesto vínculo que queda en la historia con el hombre de Somerton. Y eso fue todo por el episodio de hoy. Les agradezco como siempre por escuchar el podcast y los invito a suscribirse en Spotify o sus plataformas de podcast favoritas, además de seguirlo en Instagram y Facebook como @lugaresmisteriosos el podcast. Además, si te ha gustado este episodio o cualquiera de los anteriores, también puedes compartirlo en tus redes sociales para que otras personas se enteren de este contenido. Yo soy Jacqueline Isa y los espero en otro lugar misterioso la próxima semana. Con la aprobación verificada de Rocket Mortgage, pude mandar como una jefa en la negociación de la compra de la casa de mis sueños. Si buscas ser la que mande en las negociaciones, Rocket puede. Llama al 800-969-8611 o entra a rocketmortgage.com/ES. Rocket. Aprobación verificada basada en el análisis de la información financiera individual, la valoración y el informe del título hecho por el evaluador de riesgos. Se aplican condiciones. Empresa hipotecaria igualitaria. Autorizada en los 50 estados. NMLS ConsumerAccess.org número 3030. Right now, savings goals might feel out of reach, but with the U.S. Bank mobile app, we can help you put money aside in a way that won't make you miss it. Using personalized insights, you can save in a way that works in real life and all the curveballs that come with it. So let's get you closer to whatever it is you're saving for. Because at U.S. Bank, even our tools are smart enough to put people first. U.S. Bank. We'll get there together. Equal Housing Lender, member FDIC.